Transformando Vidas es presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Un espacio para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos. O de estar en la iglesia o de participar del servicio presencialmente. Hoy en la mañana vino una pareja que venían de California. Ellos ayer me llamaron cuando estábamos en Tierra Santa y me llamaron para reservar 2 lugares. Y le dije, está bien, pueden venir. Y vinieron, gracias a Dios. Y ellos me expusieron la tristeza que sienten en su corazón, porque allá en California las cosas están mucho peor que aquí en Las Vegas. Y ellos me pidieron que oráramos por ellos para que pronto esto pueda pasar. Y pues estuvimos orando, ¿verdad? Pero ellos se sintieron muy bien aquí. Me dice, es que no es igual, me dice, estar allá en casa recibiendo por la internet o por YouTube o por Facebook o por la televisión. No es igual. Le digo, claro que no es igual como estar presente ahí en el lugar, ¿no? Pero hermanos, por eso les digo que le demos gracias a Dios porque nosotros tenemos esta oportunidad para la gloria del Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas en el capítulo 10. Quiero que busque con su mirada en el versículo 1. Vamos a leer versículo 1 al 12. Luego vamos a pasar a otra porción. Amén. Vamos a leer entonces Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 1 al 12. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Avancemos ahora al versículo 17 al 20. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. Amén. Gloria a Dios para siempre. En esta oportunidad quiero compartir esta enseñanza que he titulado La misión de cada creyente. La misión de cada creyente. Y quiero, hermano, en este momento decirle que todo empieza desde antes de la fundación del mundo. Todo absolutamente empieza desde antes de la fundación del mundo. Le digo esto porque la Escritura dice
que usted y yo, el Señor ya nos conocía desde antes de que fundara Él el mundo. ¿Es cierto? ¿Lo ha leído alguna vez? La Biblia dice que antes de que el mundo fuera creado, el universo fuera creado, ya Dios pensó en nosotros. Pensó en darnos la oportunidad de ser salvos para la gloria y la honra de su santo nombre. Ahí empezó todo. Desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya éramos conocidos para el Señor. Llegó el momento en que fuimos alcanzados por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces venimos a ser ya no una criatura, sino un hijo de Dios. Antes éramos creación de Dios, ahora somos hijos de Dios. Podría citarles muchos pasajes, pero quiero hacerlo rápido en cuanto a la introducción, porque tengo unos pasajes aquí que vamos a compartir. Entonces, hermano, el Señor nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Llega el momento en que le conocemos a Él, nos llama, nos alcanza, nos salva. Pero ahora, una vez que hemos sido salvos, hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, ahora es el momento en que Dios empieza a desarrollar en cada uno de nosotros el plan que Él tenía desde antes de la fundación del mundo, de que no solamente fuéramos llamados a ser hijos de Dios, sino que también fuéramos llamados a ser hombres y mujeres que una vez estando en el reino de los cielos, no seamos, hermano, personas sin hacer nada, sino que Dios nos ha llamado para cumplir una misión. La palabra de Dios dice que aquí hay una misión. Si usted se da cuenta, ahí en el capítulo 10, en el versículo 1 de Lucas que leímos, hay un título arriba. Dice en mi Biblia, misión de los 70. No sé si dice su Biblia lo mismo que la mía. Amén. Dice misión de los 70. Amén. Es decir que leímos donde dice que Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Y era un número de 70 hermanos en total. Ahora, ¿a qué los envió? ¿A qué los envió? Amén, a predicar el evangelio, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y Él les dijo que si en la casa a donde ellos fueran había un enfermo, que oraran por él y ese enfermo iba a sanar. Que a cualquier lugar donde fueran, si había uno que estuviera poseído por algún demonio, que ellos tenían la autoridad, porque Él dijo, ustedes van en mi nombre. Ustedes van a predicar en mi nombre. Ustedes van a orar en mi nombre. Ustedes van a liberar en mi nombre. Y van a suceder milagros, porque ustedes no van en su propio nombre. Ustedes van en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los envió de 2 en 2 y completamente eran 70, dice. Ellos fueron, hicieron lo que tenían que hacer y cuando regresan, entonces le dan el reporte, por decirlo así, de esta manera, al Señor Jesucristo. Veamos el versículo 17 al 20. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, ¿qué dijeron? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjese bien, volvieron los 70 con gozo. No regresaron derrotados, no regresaron avergonzados. No regresaron humillados, no regresaron frustrados. ¿Cómo regresaron? Gozosos. ¿Por qué regresaron gozosos? Porque se cumplió la palabra que el Señor les dijo, de que cosas grandes y maravillosas iban a suceder a esas ciudades a donde Él los había enviado para preparar el camino, porque Él también tendría que ir a esas ciudades. Es decir, que el reino de Dios estaba avanzando de tal manera que aquellas personas fueron sanadas y fueron liberadas. Y el Señor dice en el versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Amado hermano, ¿qué significa esto para usted y para mí? En primer lugar, significa, hermano,
que usted y yo, al igual que estos 70, no solamente hemos sido llamados a ser salvos. Lo voy a repetir. Al igual que estos 70, usted y yo no hemos sido llamados solamente a ser salvos. Hemos sido llamados a cumplir una misión. Lo voy a repetir. Hemos sido llamados a cumplir una misión. ¿Cuál es la misión que Dios nos ha dado? Predicar el evangelio, proclamar su palabra, extender el reino de los cielos, orar por el enfermo para que el enfermo sea sanado, orar por el endemoniado para que ese espíritu inmundo que está atacando a esa persona pueda salir en el nombre de Jesús. Y la evidencia de aquellos discípulos era de que Cristo mismo dijo: oh, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, amado hermano, que cada alma, ¿qué significa esto de que el Señor vio al enemigo caer como un rayo? Le voy a decir qué significa esto para usted y para mí. Lo que significa ahí en el versículo 18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto significa que por cada alma ganada en aquellos lugares era una derrota para el diablo. Amén. Cada vez que una alma se gana, cada vez que un drogadicto se gana, cada vez que una prostituta se gana, cada vez que un delincuente se gana del reino de las tinieblas, es una victoria para el Señor Jesucristo y una derrota para las tinieblas. Amén. Cada matrimonio que es restaurado, cada matrimonio que es salvado, cada familia que es salvada, cada joven que es salvado, es una derrota para el diablo, pero es una victoria para el reino de los cielos. Así que, amado hermano, usted tiene una misión de parte de Dios. Usted no debe permanecer callado ante la familia, ante los vecinos, ante los compañeros de trabajo, allá en el estudio, en la universidad, lo que sea. Amado hermano, todos tenemos que proclamar el reino de los cielos. Todos debemos de proclamar el reino de los cielos. Y a todos se nos ha dado el mismo poder que se les dio a estos 70. A todos se nos ha dado la capacidad y la autoridad, porque no vamos en nuestro nombre. No vamos en nombre de la iglesia, no vamos ni siquiera en el nombre del pastor. ¿Qué va? Vamos en el nombre del pastor de pastores, que se llama Jesucristo de Nazaret. Y cuando usted va cumpliendo esa misión en el nombre de Jesús, entonces, hermano, cosas grandes y maravillosas suceden. Dice amén la iglesia. Cada alma ganada es una derrota para Satanás. Cada matrimonio restaurado, amado hermano, es una derrota para Satanás. Cada hombre y mujer liberado de demonios es una derrota para el enemigo. Aquel que ha sido liberado de drogas, de homosexualismo, de lesbianismo, lo que sea, hermano, es una derrota para el enemigo y una victoria para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, Dios dice en su palabra que cada hermano, cada persona que es sanada es una derrota para el enemigo y una victoria para el reino de los cielos. Amén. Cada persona que es sanada del SIDA, del cáncer, de la parálisis, de la osteoporosis, cualquiera que esté, hermano, oprimido por el diablo, cualquiera que sea la enfermedad, epilepsia, lo que sea, amado hermano, el diablo tiene que salir derrotado, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Hay poder o no hay poder en el nombre de Cristo Jesús? Aleluya. Hay poder en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, el poder es de Dios. Repito, el poder no es del hombre. Lo vuelvo a decir, el poder es de Dios. Solamente que usa a hombres y mujeres para que ese poder se manifieste. Usa a hombres y a mujeres para que ese poder se manifieste. Yo le voy a mostrar algo en el libro de los Hechos. Acompáñeme a leer, por favor, en el libro de los Hechos, un milagro maravilloso hecho por un siervo de Dios, un apóstol de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. El Señor me lo está dando en este momento. Hechos capítulo 19 y el versículo 11 y 12. Es, hermano, el testimonio del apóstol Pablo
Ahora, yo le quiero preguntar a usted que es lector de la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Le hago la pregunta, ¿el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿El apóstol Pablo actuaba con poder de lo alto? ¿O él iba en su nombre? Él no iba en nombre de ninguna religión. Él no iba en nombre de su iglesia. Él no iba en nombre de su denominación. Él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo. Dice, hermano, Hechos capítulo 19, versículo 10 y el 11. Lea conmigo, iglesia. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No escucho que lea conmigo, repitamos, Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos. Aleluya. Cada persona que fue sanada con solamente ponerle la ropa del apóstol Pablo encima, dice que era sanada. Cada persona que tenía demonio era liberada solamente con que le pusieran encima e invocaran el nombre de Jesús. Porque era no la ropa, no era el nombre de Pablo, sino que era el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en ese nombre es que se doblará toda rodilla, dice la palabra, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará ante el maravilloso Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Ahora, el poder de Dios actúa a través de los hijos de Él. Repito. El poder de Dios actúa a través de cada uno de nosotros que somos los hijos de Dios. Por eso usted no debe tener temor, hermano, cuando usted vea una necesidad de orar por un enfermo, de orar por un endemoniado. Usted no debe tener ningún temor. No llame al pastor, porque a lo mejor el pastor no puede ir, pero usted tiene la autoridad del Señor y lo puede hacer para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo puede hacer o no lo puede hacer? Usted tiene que tener la autoridad del Señor y decir, el pastor no está aquí, pero aquí estoy yo. ¿Qué pasó? ¿Por quién hay que orar? ¿A quién hay que liberar? Amén. Tomar autoridad y hacerlo para la gloria del nombre maravilloso del Señor. Dice la palabra que el poder de Dios actúa en nosotros. Ahora, si volvemos a Lucas, por favor, al capítulo 10, y vamos a leer el versículo 19. Qué tremendo, amado hermano. Lucas 10:19 dice: y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, yo quiero hacer un énfasis en esta parte donde dice serpientes y escorpiones. Uno puede tomar este versículo de dos maneras. Literalmente, tener poder para que ningún escorpión o serpiente le haga daño físicamente a uno. Pero también hay otra interpretación, y es que el escorpión y la serpiente está representando demonios. Está representando demonios. Ahora, cuando yo le digo que podemos darle la interpretación literal o física, yo tengo una palabra para mostrárselo. Amén. Tengo una palabra para mostrárselo. Vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 28. Hechos 28. Vamos a leer allí un pasaje de la Escritura en donde, amado hermano, gloria a Dios. Hechos 28. Cuando lo tenga, dice amén. Y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Hechos 28, 1 al 6. ¿Listos para leer en voz alta? Leamos. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales
nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Pero note que dice un dios con D minúscula. Minúscula. Algunos dicen pequeña, pero es minúscula lo correcto. Porque usted puede hacer la letra mayúscula, la puede hacer pequeña. Pequeño detalle. Amados hermanos, aquí el apóstol Pablo está demostrando lo que dice la Escritura. Él estaba, dice, tomando algunos leños, ¿verdad?, para llevar a la fogata, para calentarse. ¿En qué momento fue esto? Cuando llevaban a Pablo prisionero para Roma. Él había pedido apelación al César para presentar su queja directamente ante el César allá en Roma. Ustedes se recuerdan que en ese entonces el imperio romano era el que gobernaba sobre Israel y sobre muchas naciones. Y el César era el rey, pero él estaba en Roma. Entonces él dijo: yo quiero apelar al César. Entonces, junto con otros prisioneros, lo metieron a una barca y ya van así sobre el mar hacia Roma. Pero de repente se desata un viento y dice que la nave se destruyó completamente. Y algo pasó ahí en ese transcurso, de que uno de los soldados le dijo al capitán de la barca que los matara, porque si no iban a escapar. Pero Pablo dice que tuvo una visión de Dios y que una noche antes un ángel se le presentó y de parte de Dios le dijo: Pablo, no temas, porque ninguno de los que están aquí contigo, ninguno va a morir. Yo los he preservado, yo los he guardado, ninguno va a morir, ni tú ni los que están aquí van a morir. Y así sucedió. El viento destruyó, la marea destruyó la barca, pero ninguno murió. Entonces dice que algunos nadando se fueron hasta la orilla, pero era una comunidad de naturales, o sea, propios de la región. Y dice que los trataron así, no muy bien, pero bueno, algo hicieron en favor de Pablo y de los demás. Entonces fue en ese momento que dice que de tan mojados que iban, que aquellos obviamente prepararon una fogata, una como decimos por allá, una lumbre, ¿no?, un fuego, y ahí se estaban calentando. Tenían que traer más leña, más material combustible para que la llama estuviera ardiendo. Entonces Pablo recoge, ¿verdad?, algunas ramas, y entre las ramas había una víbora. Y la víbora se le prende en la mano de Pablo. Y los residentes de aquella comunidad dijeron: este es un delincuente y ha querido escapar de la ley, pero hasta aquí la justicia lo ha alcanzado, pensaron ellos. Pero no era que Pablo fuera un delincuente. Él era un predicador de la palabra de Dios. Él era un hombre, hermano, que estaba predicando las buenas nuevas de salvación. Entonces, amados hermanos, el punto aquí es de que se hizo realidad lo que dijo Jesús en Lucas 10:19, de que aunque un escorpión o serpiente le hiciera daño a algún hijo de Dios, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Y la vida de Pablo es una muestra de ese poder. Amén. Ahora yo le pregunto,
a usted, directamente a su corazón. ¿Usted cree que ese poder que estaba en Pablo y que lo guardó de morir envenenado por la mordida de una serpiente, usted cree que ese poder está ahora actual? ¿Es vigente hoy? ¿Sí o no? Es vigente. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado, su poder no ha menguado, amado hermano. Así que hoy, si nosotros pedimos al Señor, Él puede obrar milagros de sanidad, Él puede obrar milagros de liberación de todo espíritu inmundo. El que crea, dele gloria a Dios. Todo aquel que crea, dele gloria a Dios. Oh, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Pero cuando el Señor habla de serpientes y escorpiones, es una figura, es un tipo de demonios enviados por el mismo Satanás, el engañador. Veamos algo acerca de esto en Apocalipsis, en el capítulo 12, por favor. Apocalipsis 12, y vamos a leer el versículo 9, para la gloria del Señor. Apocalipsis 12, 9. Dice la palabra del Señor: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. No es raro, ¿verdad? Que las serpientes, usted sabe la conexión que hay ahí, ¿verdad? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, quiero decirle, hermano, que hoy todavía el trabajo del diablo está activo. Va a llegar el momento en que todo esto va a pasar, porque la Biblia dice que el mismo Satanás va a ser atado y al final va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Pero ahora el diablo está trabajando. Todos los demonios, aquellos ángeles caídos que vinieron con Lucifer cuando el Señor lo destronó, lo sacó, lo echó del cielo, dice que la tercera parte de ángeles vinieron con él. Son todos esos espíritus inmundos que andan causando mal en todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Mayor es el que está en nosotros, más fuerte es el que está en nosotros. Y no importa, hermano, qué es lo que haga el enemigo o qué intente hacer el enemigo en contra suya, en contra de su matrimonio, en contra de su familia, hermano, en contra de la comunidad, en contra del país, en contra de la nación. Si hay un pueblo que ora, que clama, que gime delante de la presencia del Señor, milagros van a suceder. Milagros van a suceder porque Dios es todopoderoso. Milagros van a suceder. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Hermanos, nosotros hemos visto milagros. Hace unos días, unos domingos, pasados, creo 2 o 3 domingos, en la mañana, vino una jovencita, se sentó aquí adelante. Se me hacía conocida, pero no recordaba exactamente. Hemos ministrado a tanta gente que es difícil recordarlos a todos. Pero se me hacía familiar el rostro, una jovencita como de 19 años. Y ella se me quedaba viendo. Y yo decía en mi mente, yo conozco a esta jovencita, no recuerdo dónde, no recuerdo nada exactamente qué pasó, pero bueno, a lo mejor vamos a conversar después. Y al final del servicio se acerca y habla conmigo. Y me dice, yo lo conozco a usted, conozco a su esposa, ustedes fueron a mi casa, oraron por mi casa, oraron por mi familia, y empezó a contar el testimonio. Pero algo que nosotros no sabíamos con mi esposa fue esto. Yo creo que algunos de ustedes estaban aquí cuando yo les dije que ellos estaban adorando a Buda. Y ahí tenían a ese ídolo en su casa. Y entonces mi esposa le dice, si ustedes quieren liberarse de todo lo que les está pasando, dejen de adorar a este ídolo
y verán las cosas grandes y maravillosas que Dios va a hacer. Entonces dice la señora, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Pues deshágase de él, tírelo a la basura. Dice, ay, pero es que todavía no quería. Es que, y entonces empezó a explicar las razones por las cuales no quería tirar a ese gordito. Entonces mi esposa le dice, una vez más le digo, si usted quiere liberarse de todo lo que está pasando en la familia, entonces deshágase de esto y crea en el Señor Jesucristo. Y dijo, bueno, no lo quiero hacer, yo no lo puedo hacer yo, ¿será que ustedes lo pueden hacer? Y dijo mi esposa, encantada, ahora mismo lo tiramos a la basura. Pero lo mejor, le dijo ella, es que usted lo haga. Que no solamente lo saque y lo tire a la basura, ahí el contenedor de basura que estaba enfrente de la casa, sino que también lo saque de su corazón. Porque de nada servía, mi amado hermano, que ella lo tirara ahí al contenedor de basura, pero si no lo sacaba de su corazón. Entonces ella dijo, oh sí, está bien. Y lo lanzó ahí a la basura, al contenedor de basura. Y lo tiró completo. Pero hermano, el Señor nos reveló de que una vez nosotros ya no estando ahí, ella lo iba a volver a sacar. Entonces dijo mi esposa, no, así no es. Lo vamos a tener que quebrar. Y ya, pues hermano, otra vez agacharnos y sacar al gordito de ahí. Y ya una vez afuera, hermano, lo hicimos pedazos, hermano. Lo hicimos pedazos en el nombre de Jesús. No tuvimos ningún temor porque íbamos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Íbamos en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Y lo hicimos pedazos, hermano, y entonces sí lo echamos a la basura. Dije, no creo que recoja los pedazos. Hermano, esa muchacha me cuenta que Dios hizo milagros en la vida de algunos miembros de su familia. Y uno de ellos es este. Yo creo que algunos de los que están aquí escucharon el testimonio que ella me contó. Ella tenía una hermana que era muda. Y después de que nosotros oramos, el Señor le devolvió el habla. Y estaba, hermano, la muchacha llorando y diciéndome, pastor, muchas gracias, su esposa, muchas gracias que fueron allá a la casa. Y sabe que no solamente eso, ustedes también nos llevaron víveres, nos llevaron esto, y la verdad yo ni me acordaba. No me acordaba. Pero me dice, ustedes hicieron esto y estamos tan agradecidos con ustedes. Llorando la muchacha de agradecimiento. Lo que más me impactó es lo que ella dijo, que su hermana era muda y el Señor la hizo hablar. Por eso les digo, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, que actuó en la vida de Pablo, que actuó en la vida de Pedro, también puede actuar en la vida de cada uno de nosotros. Porque Dios nos ha dado de su Santo Espíritu. Dios nos ha dado, hermano, el poder de usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que milagros sucedan, para que maravillas puedan suceder en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que Dios puede obrar milagros y maravillas? Amén. Ahora, volvamos por favor al Evangelio de Lucas, al capítulo 10. Y quiero, hermanos, que recibamos de parte de Dios esto que está listo para nosotros hoy. Es una enseñanza maravillosa que Dios tiene para nosotros en esta oportunidad. Vamos a volver a leer los versículos del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermano, en el mundo hay mucha gente que echa demonios en el nombre de Jesús,
pero sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En uno de los evangelios dice: pero Señor, si en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué les respondió el Señor? No los conozco, no sé quiénes son ustedes. No los conozco. Porque mucha gente en el nombre de Jesús puede ser que sucedan sanidades, milagros, maravillas, porque el nombre de Dios tiene poder. ¿Sí o no? El nombre del Señor tiene poder. Ahora, el Señor les dice, como quien dice, ¿verdad? Los calmó porque estaban muy emocionados, seguramente, y tenían razón. Yo creo que, ¿verdad? Uno se emociona, uno se alegra cuando Dios lo usa a uno para orar por un enfermo y que sea sanado, para orar por un endemoniado y sea liberado. ¿Cómo no va a ser causa de gozo, verdad? Y de emoción para uno, claro que sí. Pero ¿qué es más importante? Que nuestro nombre esté bien escrito con letras grandes, hermano, allá en el cielo. Amado hermano, lea conmigo esa porción del versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Yo le pregunto, amado hermano, ¿cuántos de ustedes creen con toda certeza en su corazón de que su nombre está escrito en el libro de los cielos, allá en los cielos, en el libro del Cordero, el libro de la vida? ¿Está su nombre ahí? Aunque no eche demonios, aunque no ore por sanidad, pero dice el Señor que esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Proclamar el reino de Dios. Proclamar las buenas nuevas de salvación para toda persona. Y como añadidura, Dios puede usarlo o usarla para orar por un enfermo y ese enfermo sea sanado. Orar por una persona que esté atada por el enemigo y, hermano, van a suceder cosas grandes y maravillosas. ¿Dicen amén los hermanos? Amén. En el libro de los Hechos hay una historia que la he compartido últimamente porque llevamos en cierta manera un hilo de pensamiento y quiero mostrarles lo que pasó a través de la vida del apóstol Pedro, quien lleno del Espíritu Santo dice que obró grandes maravillas, grandes señales para la gloria del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36 en adelante. Cuando lo tenga, dice amén. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36 en adelante dice: había entonces en Jope, Jope era el nombre de una ciudad. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida, otra ciudad, así se llamaba la otra ciudad, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir con nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, y orando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, ¿qué dice? Se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, ¿quiénes eran los santos? Todos los cristianos. Y a las viudas la presentó, ¿cómo? Viva.
la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Y pasaron muchas cosas más en la vida del apóstol Pedro que la noche no nos alcanzaría. Ahora, lo que quiero hacer notar en este pasaje de la Escritura es el poder que fluyó a través de la vida del apóstol Pedro. Jesucristo les dijo a los discípulos: y estas cosas ustedes van a poder hacer en mi nombre, dijo él. ¿Y sabe qué dijo? Y aún mayores que estas. Porque ustedes van a orar, porque ustedes van a actuar, porque ustedes se van a mover en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando un creyente, hermano, entiende la misión para la cual fue salvo, cuando una mujer creyente entiende que fue salvada, que fue liberada, que fue sanada, hermano, para cumplir una misión que es predicar ese reino que la convirtió, ese reino que la transformó, ese reino que la sanó, ese reino que la liberó, su trabajo es proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, nosotros dice el Señor que nuestro más grande motivo de gozo ciertamente debe ser el de ser usados por el Señor. Pero hay un motivo mayor para estar llenos de gozo, que es ser llamados, ser hechos hijos de Dios. Ahora mi pregunta a su corazón: ¿está usted cumpliendo la misión de predicar las buenas nuevas de salvación a los perdidos? ¿O solamente se está quedando con el gozo de que su nombre está inscrito en el libro de los cielos, allá en los cielos? Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Les voy a dar un testimonio reciente. Hace unos días tuvimos una experiencia aquí con unos hermanos que estaban, creo que fue para una noche de oración. Y mi hermana Anarela invitó a una persona. Y esa persona era una mujer que por X o Y razón tuvo que salir en pleno desarrollo del servicio. Entonces mi hermana Anarela se sintió mal por eso. Entonces Dios me dijo que me acercara a ella y que le dijera. Yo recuerdo que estaba sentada de este lado. El Señor le dijo que Él había visto sus lágrimas, porque ella lloró, porque pensó que algo malo, negativo estaba pasando, por lo cual esta hermana había salido en pleno servicio. Y yo le dije: hermana, dice el Señor que sus lágrimas no son en vano, que esa persona a la que usted invitó ciertamente se fue, se salió por X o Y razón, no sabemos, pero una cosa sí le digo: esta mujer que usted invitó va a regresar a la iglesia. ¿Cierto o no es cierto? Le dije: va a regresar, porque de que va a regresar, va a regresar. El Señor me dijo que si toda vez ella puso un pie aquí, va a regresar. ¿Y sabe qué? Aquí está entre nosotros. No le voy a decir quién es, pero aquí está entre nosotros. Aleluya. Aquí está entre nosotros, amado hermano. Aquí está, porque Dios tiene un plan para su vida. Hermano, muchas veces la gente ha venido a la iglesia, hermano, y el enemigo de alguna manera ha atacado su mente. El enemigo de alguna manera le ha hecho, hermano, a lo mejor pensar cosas negativas, cosas malas, poner duda, poner tantas cosas que el diablo sabe poner. Pero si nosotros, hermano, oramos y estamos confiando en el poder de Dios, no importa lo que el diablo diga, no importa lo que el diablo susurre al oído de la persona, mayor es el que está con nosotros, más fuerte es el que está por nosotros, y esa persona será salva, será sana, será liberada por el poder de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Nosotros hemos visto, hermano, cómo personas han sido liberadas de opresión del enemigo. Hemos visto sanidades, hemos visto tantas cosas, hemos visto hogares restaurados para la gloria del Señor. Hemos visto vidas transformadas, hemos visto, hermano, familias restauradas. Entonces, hermano, eso nos llena a nosotros de mucho gozo y de mucha alegría.
pero hay mayor gozo porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Entonces, hermano, una vez más la pregunta para usted, para su corazón: ¿qué va a hacer con la enseñanza de hoy? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser una enseñanza más? ¿Va a ser una predicación más? ¿O vamos a actuar? Vamos a trabajar. Transformando Vidas fue presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Nuestros servicios: domingo 9 de la mañana y 7 de la noche, martes y viernes 7 de la noche. Estamos ubicados en el 4425 East Stuart, Suite 114, Las Vegas, Nevada, 89110. Hace esquina con Lamp Boulevard. Teléfono 702-318-1635. 318-1635.